Para el tiempo en que era Tiberio emperador romano, cerca del año 30 de la era cristiana aproximadamente, después de la ascensión del Señor, los discípulos se reúnen como era costumbre en el aposento alto para orar, y es allí, 10 días después de la ascensión, que llega el día de Pentecostés, cuyo suceso puede considerarse como el primero de los más importantes después de la muerte de Cristo. De allí inició la expansión del cristianismo por todo el Imperio Romano y aún del mundo conocido para este tiempo. Fue un tiempo medianamente hostil por sus contemporáneos los judíos, quienes no aceptaban esta nueva doctrina. Gallo Calígula se convierte en el emperador hasta el año 41, y bajo el periodo de Herodes Agripa, como tetrarca, se persigue a los del camino, llevando esto a la muerte de Jacobo en el año 44. Por primera vez a este grupo de personas se les llama cristianos en la ciudad de Antioquía en el año 46, quienes continúan su misión de llevar el mensaje de la cruz a todo lugar. A los griegos que estaban recibiendo el mensaje se les quiere obligar a practicar las leyes judías, como el caso de la circuncisión para los hombres, por lo que se lleva a cabo el primer concilio de la Iglesia en el año 49, donde queda claro que estos no están obligados a cumplir tales leyes. Para ese mismo año los cristianos que residían en Roma son expulsados, continuando esto con periodos de fuerte persecución. Nerón ejerce como emperador del 54 al 68, cuando termina suicidándose. Bajo su gobierno Roma es consumida en llamas y acusa a los cristianos de tan atroz hecho, lo que obliga a huir una vez más a los seguidores de Cristo por causa de la fuerte persecución que ejerce Nerón. Ya para el año 70 la ciudad de Jerusalén es destruida y junto a ella el más preciado tesoro de los judíos, en especial de los saduceos, el templo, de lo que hoy solo queda un muro exterior conocido como Muro de los Lamentos, a manos del general Tito, quien sucedería a su padre Vespasiano para el 79 como emperador. Entre el año 80 y 100 se termina el Coliseo romano, donde muchos otros cristianos fueron martirizados a manos del imperio por no negar su fe. Aparecen también las herejías como el gnosticismo, que niega la humanidad de Cristo. De allí las cartas escritas por el apóstol Juan, quien fue el último en morir de forma natural en el año 100. A este periodo se le conoce como la época de la Iglesia primitiva, donde el cristianismo supo aprovechar los avances tecnológicos del imperio, como lo fueron las carreteras construidas, que unían todas las ciudades del imperio bajo un mediano estado de paz. Ya para el segundo siglo, Trajano reina y el imperio logra su máxima extensión geográfica, llegando a Mesopotamia, Arabia y los Balcanes. En este siglo se escribe la Didache y el Credo de los Apóstoles. Bajo el gobierno de Adriano, aproximadamente en el 138, se reconstruye el Panteón y se establece el sistema postal, lo que ayuda mucho más a que las cartas y documentos escritos por los cristianos puedan llegar a diferentes lugares del imperio. Jerusalén presenta su segunda destrucción en una nueva revuelta en el 135. Para este periodo se levantan herejías como la de Marción, quien rechaza la autoridad del Antiguo Testamento para el 144. La Iglesia rechaza tal aseveración, expulsándolo. Al igual que debates como el conocido debate pascual. Allí el problema era si Cristo resucitó un domingo como lo asumen los de Occidente, o podría variar el día año tras año según el calendario judío. A este periodo se le conoce como el de los padres de la Iglesia, ya que los que están son una segunda o tercera generación de cristianos, quienes deben defender la fe, ahora no frente al imperio, sino frente a cada uno de aquellos que se levanta para refutar elementos teológicos, en especial sobre Cristo, pero esto no es sino el principio. Aproximadamente para el año 200, bajo el reinado de Séptimo Severo, se presenta nuevamente una persecución muy fuerte. En este tiempo la Iglesia ya reconoce 23 libros del Nuevo Testamento como canónicos. Llegando el 220, se funda en Cesarea la escuela del teólogo y filósofo Orígenes.
quien es considerado uno de los 3 pilares de la teología cristiana. Roma celebra su milenísimo aniversario en el 248. Para este tiempo aún se mantienen las fuertes persecuciones. El inicio del quiebre del imperio se empieza a gestar en el 292, cuando Diocleciano, emperador, ejerce la tetrarquía para gobernar. Esto empieza a llevar a un debilitamiento al imperio. En materia religiosa, surgen herejías como el arrianismo. Ya en el 306, ejerce el gobierno Constantino como emperador de las provincias occidentales. Pero en la iglesia perseguida se presenta el cisma donatista, pues en el norte de África aquellos que permanecieron fieles no quisieron recibir ni aceptar a quienes habían renunciado a la fe. Este suceso se presentó desde el 311 al 341. Mientras tanto, en el 313 Constantino convoca el primer concilio en Nicea, conocido como el Concilio de Tolerancia, donde cesa la persecución a los cristianos al ser aceptada esta como religión del imperio. La doctrina de la Trinidad es afirmada en el Segundo Concilio de Nicea en el 325, donde se declara el arrianismo como una herejía. Constantino establece la capital de su reino en Bizancio para el año 330 y es bautizado antes de morir en el 337. El desarrollo tecnológico lleva a que los libros empiezan a reemplazar a los rollos. Para este tiempo, los hunos invaden Europa, llegando el inicio de las invasiones de los godos y los bárbaros a Roma. Esto se presenta en la década del 360. En este mismo periodo se confirma el canon del Nuevo Testamento por Atanasio, y más adelante en Occidente, para el 397, se confirma junto con el canon del Antiguo Testamento en el Sínodo de Cartago. Del 380 al 395, se finaliza en Constantinopla el credo niceno y se condena el apolinarismo como una herejía. La división del Imperio Romano se hace definitiva, siendo gobernado Occidente por Roma y Oriente por Constantinopla. En este nuevo periodo, donde finalmente caerá el Imperio Romano de Occidente en el 476, se presentan eventos no menos importantes como la finalización de la Vulgata en el 405, que es la traducción del Antiguo y Nuevo Testamento del griego al latín, hecho realizado por Jerónimo. Las presiones de los pueblos bárbaros llevan a que en el 425 se radiquen en provincias romanas. La Iglesia sigue en su afán por dejar en claro la doctrina cristiana y condena las herejías del nestorianismo y pelagianismo en el 431, estableciendo a María como Theotokos, o la que dio a luz a Dios, en el Concilio de Éfeso. Lo mismo sucede en el Concilio de Calcedonia, donde se defiende la naturaleza de Cristo, condenando el apolinarismo, nestorianismo y monofisismo en el 451. Finalmente, en el 499, ya se tiene la Biblia traducida en 13 idiomas, y cerrando este medio siglo en el año 500, se elabora el Códice de Beza, donde aparece el Nuevo Testamento en griego y latín en sus versiones más antiguas conocidas hasta ese momento, y se elaboran los primeros planos para el Palacio del Vaticano en Roma.